Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, continúo con el tema que interrumpí el viernes, pues por esto del Día Mundial sin tabaco. Ojalá que la acidez del tema haya servido a alguien para evitarse la acidez de la nicotina. Y ojalá que sea así, ojalá que alguien se haya propuesto ya en serio el dejar la adicción tabáquica y mantenerse en un proceso de rehabilitación que realmente merezca la pena, ¿no? Sin ningún tipo de tóxico y menos del más peligroso como es el tabaco. Y es que el matiz que le da esta adicción, la adicción tabáquica, pues al tema de las adicciones, pues tiene... puede ser objeto de reflexión en muchos aspectos. Uno de ellos es que cada vez hay más personas a medida que el tiempo va evoluciona, pues con más personas de diferente edad y que cada día llega gente más joven a la rehabilitación y de diferentes condiciones. Ya no son solamente estratos sociales bajos, también son estratos sociales altos, ¿no? Y gente que además no lleva encima de los hombros, pues, periodos muy largos de consumo, ¿no? De una trayectoria larga de nuestros casos al de antes, ¿no? De alcohólicos de larguísima evolución, ¿no? Bebiendo desde la infancia hasta la edad adulta, ¿no? Tampoco llega gente con desastres económicos, llega gente con desastres económicos importantes, pero también llega gente que no ha llegado a esos niveles, ¿no? Pero que se les ve precisamente gracias, supongo yo, que a la información, ¿no? y al conocimiento de las redes y en la actualidad sobre las adicciones, pues que en el que esperamos colaborar desde aquí, que en ese aspecto, pues gente que ya sin llegar a esos periodos, a esos plazos o a esos planos de deterioro tan brutales, pues llegan mucho antes que de lo que llegamos nosotros en nuestros tiempos, ¿no? Pero igualmente atrapados, ¿no? Ven que su trayectoria les iba a condenar a un pozo sin fondo y se supone que la experiencia de los que llegamos a niveles de deterioro altos pues les servirá, ¿no? Porque tanto ellos como nosotros, yo creo que todos nos hemos ido, o en algún momento nos pudimos dar cuenta de que seguimos consumiendo mucho tiempo después, o actuando activamente, ¿no? Mucho tiempo después de rebasar el punto en el que hubiera sido posible dejar de hacerlo, ¿no? Estas paradojas de las adicciones en las que cuando uno puede realmente dejar de consumir no quiere, y cuando quiere dejar de consumir o de actuar pues no puede porque ya está atrapado, y empiezan las dificultades para estos plazos tontos del mañana lo dejo, mañana no lo hago, mañana no me pilla, mañana controlo, ¿no? Y al final acabamos pillados en todo el mare magnum del proceso adictivo, ¿no? Al margen de que hayamos estado durante tiempo, como yo contaba el otro día la anécdota del tiempo que estuve yo sin consumir y cómo eso se tradujo luego en una cuesta abajo, en una rampa, con un grado de inclinación brutal hasta en la que casi me estrello, ¿no? Lo cierto es que en procesos, incluso ya en procesos de rehabilitación, se ven estos cuadros de gente que todavía no acaba de entender o no le escala la autenticidad o sea, la realidad de una situación, y durante el mismo proceso de rehabilitación pues hacen pruebas, ¿no? Van probando, picotean, están, bueno, ven que vaya, pues he salido más o menos bien librado, o me he pasado un día pero no se ha enterado nadie, o que se cambian de ciudad para consumir, se van a un hotelito de ciudades cercanas y se pegan un homenaje de fin de semana, que bueno, acabe como acabe, pues haya cuentos, ¿no? Y cosas de este tipo ocurren, ¿no? Y este tipo de pruebas siempre suele acabar de la misma manera, porque hay unos espacios cortos de consumo seguidos de espacios largos de no consumo. Pero la trayectoria habitual es que los espacios largos de no consumo se van acortando y los espacios cortos de consumo se van incrementando, hasta que llegan a unirse, ¿no? Y llega un momento en que ya no se puede evitar. Entonces, lo pintemos como lo pintemos, para la gente como yo, o como tú si estás ahí y eres adicto, el truco de esta historia no está en intentar consumir o comportarse con moderación.
El problema, la dificultad está en entender cómo dejar de hacerlo totalmente, porque esa es la clave. Y esto parece que depende de, fíjate, otra paradoja, esto parece que depende del grado en el que se haya llegado a perder el control, ¿no? Entender que a mayor impacto, a mayor golpe o impacto emocional, a mayor sufrimiento, a mayor pérdida de control, parece ser que se deduce de ahí algo que la rehabilitación es directamente proporcional al sufrimiento padecido. Yo esto lo tengo clarísimo. La gente que ha llegado al fondo, que ha sufrido como pues de una manera infame, ¿no? Como perros callejeros apaleados, ¿no? De estar ya hasta el mismísimo gorro, de estar ya harto de estar harto, cuando uno llega a un nivel ya en que dice ya basta, ya no quiero más, ya no quiero, ya no puedo más, ya no quiero más, ya no puedo más, ya no quiero más, ya no puedo más, y se pone a hacer todo lo que haya que hacer, pues tenemos que tener claro que en esta enfermedad ni el carácter, ni la fuerza de voluntad, ni el orgullo propio, ni la necesidad de contención basta para que la gente pare, ¿no? Porque hay una serie de premisas en la enfermedad, y una de ellas es esta que he dicho antes, de que cuando uno puede no quiere y cuando uno quiere no puede. Y la otra es que esa total incapacidad que tenemos las personas adictas para dejar de consumir o de actuar adictivamente, sin importar lo mucho o lo grande que sea la necesidad de hacerlo. Entonces, uno se tiene que plantear ante esto si hay alguna posibilidad de ayudar a entender a quienes... a entender la extensión, la gravedad del problema a todas esas personas que dudan y se niegan a aceptar su condición. Y hablo no solamente de personas que estén en activo, sino de personas que están haciendo la trampa esta de empezar la rehabilitación y de vez en cuando picotear y consumir, ¿no? Hay que establecer o llegar a entender qué clase de pensamiento predomina en quien repite una y otra vez el desesperante experimento del primer trago, del primer consumo, de la primera dosis o de la primera apuesta, ¿no? O del primer cigarro, ¿sí? ¿Qué pensamiento predomina en la mente de una persona para llegar a convencerse de que lo que le hace daño no le hace daño? O de que lo que le hace daño no es lo que le hace daño. O que hay algo en su vida que no funciona y tiene que hacer como sea que funcione, aunque no funcione. O sea, cuando algo da problemas, cuando algo es la causa de todos los problemas, o de la mayor parte de los problemas, y no se entiende que ese algo sea la causa de todos esos problemas, no se puede quitar el algo. Nadie quita el algo. Cuando algo causa problemas, lo primero que hay que quitar es el algo, fuera. Pero claro, para hacer eso, la persona adicta tiene que entender que es ese algo el que causa los problemas, que es causa, no consecuencia. Y esto a nosotros nos cuesta mucho metérnoslo en la puta cabeza. Sobre todo a algunos. Nos cuesta horrores meternos en la cabeza cuál es la causa de todos nuestros males, de todas nuestras desgracias, y de que todo nos salga tan mal, tan asquerosamente mal, ¿no? Porque le echamos la culpa a todo menos a lo que la tiene. De hecho, en algunos casos, al algo a la causa que nos genera todos estos disturbios en la vida y todos los problemas que tenemos, algunos lo guardan como con auténtica, con un cariño del carajo, ¿no? En una urna ahí guardadito, todo entre algodones, como diciendo, es que esto es sagrado, esto no se puede tocar, porque si me quitan esto, ya que me queda, ¿no? Lo que decía el otro día con el tabaco. Es que preguntarse, ¿pero por qué lo hace? ¿Por qué vuelve a repetir, no? ¿Qué subyace en la mente de una persona que después de algún desastre de este tipo, o de haber liado una parda, ves cómo se dirigen nuevamente al bar o a la casa del trapi o el camello de turno a pillar más, o a la casa de apuestas, ¿no? Pero si sabes que... es que lo es. Gente que la ha liado parda y debes salir de la rehabilitación y van derechos al bar. Y digo, joder, hostia, a ver, aquí hay algo que no funciona. O nosotros no explicamos bien las cosas, o ellos tienen las entendederas jodidas y no les entra en la cabeza nada. El otro día decía, no sé si lo conté. Sí, bueno, a un compañero que trabaja en el metal, en la metalurgia, le dije que trajera tapones de estos que nos ponemos en
en las metalurgias, los que trabajábamos, bueno, yo que ya no, pero antes cuando los usaba, ¿no? Que te metes en las orejas y normalmente digo que traiga para repartir los tapones de manera que la gente se ponga uno en una oreja, en una. Me da igual en la izquierda que en la derecha, no tengo manía yo de esas. En una. ¿Para qué? Pues para que lo que le entra por la otra oreja que tiene libre, pues se le quede aquí en el medio. Y no se escape. A ver si el tapón hace de contención. Ya sé que echan muchas risas, pero a alguno le vendría muy bien hacer una terapia con un tapón en la oreja. En cualquiera de las orejas. A algunos en la boca también les vendría bien ponérselo, sí. No sé si le he leído a alguien el pensamiento. Entonces, el preguntarse por qué hace, por qué lo hace, por qué vuelve de nuevo al mismo sitio del desastre, por qué esta manía de volver a intentar controlar aquello que te descontrola. ¿Qué pasa por la cabeza de una familia cuando está a punto de perder su familia, su trabajo, cuando se ve amenazada por un encierro hospitalario o por la cárcel, en algunos casos, ¿no? Alguien que sufre de una manera brutal, tanto a nivel físico como mental, y que en un impulso descontrolado borra todo esto de su cabeza y se agarra de nuevo a la botella, o a la sustancia, o a la casa de apuestas, o a lo que sea. A ver qué otro nombre que no sea locura se le puede dar a un comportamiento como ese. Y cómo entender desde el punto de vista de familiares que ven a un hijo o a un padre o a un hermano o a una hermana comportándose de esta manera. ¿Realmente el familiar entiende qué es lo que está pasando ahí? ¿Es capaz de entender que hay una enfermedad mental y que esa persona no opera bajo parámetros de cordura? Porque claro, es que de fuera se le ve normal. Tiene 2 ojos, una nariz, una boquita, 2 orejas y de vez en cuando pues hasta razona, ¿no? Sobre todo cuando se enfada. Nosotros cuando nos enfadamos razonamos muy bien. Somos capaces de mandar a tomar fresco a quien se ponga por delante y además de una manera muy coherente, ¿sabes? Y además de una manera pues eso, pues acidilla, ¿no? Y todo el mundo cataloga que estamos en una situación de control mental. Y no. Si no solamente es que estemos en una fase de descontrol de consumo adictivo, es que estamos en una fase de descontrol mental. Que nuestra capacidad ejecutiva a nivel de toma de decisiones del prefrontal la tenemos bajo mínimos y que no damos una derecha, es que no tomamos ni una decisión adecuada, que todas están condicionadas por la presión de la demanda orgánica de la adicción. Pero claro, esto la gente no lo quiere entender. Todo el mundo le echa la culpa a que lo hacemos queriendo. Vamos a consumir porque nos da la gana. Porque somos unos flojos, unos sinvergüenzas Pues no es una cuestión de sinvergonzonería. Es una cuestión de locura. Es una cuestión de funcionamiento mental anormal. No nos funciona bien la puta cabeza. Yo no sé por qué es tan difícil de entender esto. A veces suelo poner, y me acuerdo de mi pobre abuela, de una de mis abuelas, la que me crió, y, joder, mi abuela tenía ya no sé, 80 y bastantes cuando falleció. Y porque se cayó un día en unas escaleras y se dio un mal golpe en la cabeza y perdió la cordura. Era un caso que a mí me gusta sacar a colación, primero porque me acuerdo de ella, y porque la quería mucho, y después porque yo cuando estaba cuidándole en el hospital, mi abuela me cogía la mano y me daba besos, y de repente me decía: ¿quién es usted? ¿Qué hace usted aquí? Y yo le decía: abuela, pero soy yo. Pero si me estabas diciendo que en un segundo todo había cambiado. Ella palabras de cariño porque era muy cariñosa. Y de repente me pregunta: a ver, ¿quién soy yo hablándome de usted? No. Deja de ver al nieto y ve a una persona desconocida. Era la misma abuela, de un segundo antes. Eran sus mismos ojos los que me miraban. Era su misma boca la que me estaba hablando. Eran sus mismas manos las que me tenían cogidas las mías. Era la misma persona. Pero se estaba comportando sin cordura. Perdía la cordura momentáneamente, luego la volvía a recoger y te hablaba con normalidad. Yo estaba absolutamente desconcertado. Claro, en aquel tiempo del Alzheimer y de estas cosas no se hablaban, ¿no? Alucinando.
De hecho, os lo juro, no me gusta a mí jurar, pero hasta me enfadaba con ella. ¿Pero qué cojones estás diciendo, abuela? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero cómo puedes hablar así? Encima tenía una señora en la cama de al lado que no hacía más que quejarse de que mi abuela no se callaba, ¿no? Y bueno, una tensión ahí en aquellas noches fueron terribles, ¿no? Cómo me hablaba, con qué cariño me hablaba, y de repente como me rechazaba y no me conocía, ¿no? Hostia, es que entiendo que con las adicciones pasa algo por el estilo. O sea, nuestra propia gente es que nos... Pero claro, como la evolución es larga y se han ido acostumbrando a un funcionamiento... un funcionamiento pues de corte adictivo, empiezan a entender que nuestra normalidad es la anormalidad. Y que dentro de esa normalidad tenemos que funcionar con normalidad. Pero es que... o puta monja, aquí no hay término medio. ¿No hay término medio? Si estás para allí, estás para allí. Si estás para aquí, estás para aquí. La reparación de estas situaciones tiene que ver con... En nuestro caso, se trata de un fenómeno muy curioso. Y yo esto se lo he explicado en más de una ocasión a algún psicólogo y a algún psiquiatra también. Digo, a ver, ¿cómo lo diría yo esto? Porque luego me sacan flores a todo, pero intentar explicar a un supuesto experto lo que es el efecto cisterna. Los que sois mayores, o pasáis ya de los tantos, pues ya sabéis cómo eran antes las cisternas de los baños, ¿no? De los váteres. Era un depósito en el alto que tenía una cadena de la que tirabas para que saliera el agua y se llevase la porquería, ¿no? Y yo les diría, mira, nosotros cuando vamos a una consulta, sobre todo estando en activo, estamos pues con el depósito lleno. Vamos cogiendo todo lo que nos dice el experto. Si es posible engañarle, lo engañamos, le vacilamos un poquito, le contamos una milonga para que se quede contento, porque el terapeuta lo que quiere oír es aquello que cree que tiene que oír. Y nosotros somos unos linces para eso. Si tú quieres oír esto, yo te voy a decir lo que tú quieres oír. Y luego voy a hacer lo que se me ponga a mí de los... y tal igual, ¿no? Y salimos de allí con el tío el cantador que te da venga, vuelve o vuelve la semana que viene o dentro de un mes, o depende si vas a la seguridad social o si vas a uno privado. Si vas a uno privado te va a decir que vuelvas la semana siguiente, porque claro, poderoso caballero es don... Entonces, vale, y digo, el efecto cisterna es que cuando salimos de la consulta y bajamos las escaleras de la consulta, esta gente suele tener las consultas en ciudades, en el centro de las ciudades, en edificios, pues, hostia, no suelen estar en casitas pobres ni en barrios obreros, suelen estar en casas importantes. El caso es que, joder, cuando bajamos la escalera, pues pasa lo de la cisterna. Es como si tiráramos de la escalera y todo lo que nos han dicho y todo lo que hemos acordado hacer desde ese momento hasta la siguiente consulta, se va al carajo. Al desagüe. Todo se va a tomar por saco. Todo. Y si hay un bar a la vuelta de la esquina, ya estamos ahí abajo, pues dándole vueltas a ver qué coño nos ha dicho o nos ha dejado de decir, pero ya pasa lo de la cisterna. Ya nos queda muy poquito en la cabeza de todo eso. Entonces, este es un fenómeno muy curioso, en el que se nos borra todo, de la misma forma que cuando estamos en un momento de cordura, como cuando me conocía bien mi abuela, y de repente pasamos al otro lado de la acera, vamos a decirlo así, ¿vale? Al otro lado de la acera, vamos por una acera y nos pasamos a la otra acera, pero vamos, vengan coches o no vengan, nosotros cruzamos, punto pelota. Este es otro de los fenómenos más curiosos que ocurren en las adicciones, y es este de que consiste en que, paralelo al razonamiento cuerdo, a la situación de control, a la función mental clara, pues surge alguna cosa, alguna excusa insanamente trivial que te borra todo de la cabeza y hace como el efecto cisterna, ¿no? Y nos impulsa pues a agarrar la primera copa, o a hacer la primera apuesta, o a la primera compra, o la primera raya, o lo que sea, ¿no? La razón no predomina nunca. Puede estar presente durante un lapsus de tiempo, el que sea, en función
de cómo sean las cantidades de consumo y de cuánto tiempo llevemos consumiendo y de si estamos o no estamos en rehabilitación. A veces la rehabilitación hace de amortiguador, hace unos huecos un tanto largos y hay quien consumiendo consigue dejar de consumir, pero yo nunca he creído que una persona pueda dejar de fumar fumando o pueda dejar de beber bebiendo o pueda dejar de esnifar esnifando. Yo no, esa política que algunos psiquiatras de alto copete mantienen, a mí no me pasa por las orejas, esa sí que no me entra bien las orejas. Dejar de fumar fumando para una persona adicta es imposible. Dejar de beber bebiendo para un alcohólico, los cogieron en Lerín. Que no, que no. Y dejar de esnifar esnifando para un cocainómano, que no, que no. Entiendo un poco el tema del caballo y los centros de suministro de heroína con fines terapéuticos, en un encuadre muy concreto, y porque hay mucha gente que no tiene la fisiología ni la personalidad adictiva y han sido enganchados por la droga, por una droga tan potentísima como la heroína, y acaban siendo adictos a ella. Eso sí lo pueden dejar. Lo mismo que un bebedor excesivo, un borrachín, un borracho de barrio, un tasquero de estos de 15, 20 vinos, 15, 20 cañas todos los días, pues puede dejar de consumir en cuanto le hagan una limpieza orgánica en condiciones y le quiten todo el alcohol de su organismo. Seguramente hará caso de las recomendaciones terapéuticas y estará el tiempo que necesite sin beber sin ningún problema. Pero al que es alcohólico, por rasgos de carácter, por personalidad, por fisiología, por herencia genética, los cogieron en Lerín. Ese no deja de soplando ni por el forro de los peremendengues. Que no, hombre, que no. Una persona adicta que tenga ese potencial, esa personalidad y ese carácter, no deja de consumir consumiendo. Eso es imposible. Es imposible. Porque hará lo que yo he comentado antes. Habrá espacios de no consumo seguidos de espacios de consumo que al final se convertirán en largos espacios de consumo seguidos de cortos espacios de no consumo. Y al final todo será un consumo continuado y permanente. Esto ya está más que demostrado. Y mientras no se demuestre lo contrario, yo sigo pensando que la razón no predomina nunca en esta historia. Porque todo aquello que es insustancial la domina. El prefrontal no interviene. Y volveremos a caer en el puñetero fango y al día siguiente nos preguntaremos y nos torturaremos intentando comprender cómo ha podido volver a pasar. ¿Cómo ha podido volver a pasar esto otra vez? Pero si no hace falta ni que llegue el día siguiente, muchos días, por lo menos a mí en mi etapa activa, yo me he preguntado más de una vez en la barra de un bar, pero ¿qué cojones estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Alguien que entra por la puerta justo, siempre en el momento oportuno, y te dice, sácanos un par de ellas. Se jodió. O el camarero que es avezado, psicólogo de barra, estos que dicen que son los verdaderos psicólogos, dicen que son los barman. Hay que joderse. Y ve que estás ya ahí quilicolo y de repente te hace la pregunta del millón, ¿y de qué te pongo otra? Hostia, se jodió. Ya, no sabes decir. Yo no sabía decir que no. Y vale, pues saca, venga, que se me está calentando esta. Le pegaba un lingotazo, me la acababa y ya tenía otra, ¿no? Y entonces sí que solía venir el siguiente, el otro que estaba por la puerta y decía, sácanos dos. Y lo recuperaba otra vez y ya estaba en la rueda. Ya estaba en la rueda. Se concatenan las situaciones, los acontecimientos y todo va en contra de un intento tan banal como flojo de... ¿Qué hago yo aquí? Y a veces me decía, pues no haber entrado subnormal. Sobre todo cuando me iba para casa ya con los pies redondos, ¿no? Y un poco perjudicado, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Esta es una de las maneras de caer en todo el proceso, ¿no? Pero no es la única. Hay otro tipo de personas como yo que se dirigen al lío, al jaleo del consumo, pues de manera premeditada. O sea, hoy me voy a dar un homenaje y me voy a poner fino, ¿no? ¿Y por qué? Pues mira, pues porque estoy nervioso. ¿Por qué? Pues porque estoy de mala hostia, estoy enfadado. ¿Por qué? Porque estoy muy preocupado. Porque... 10 años de dejar de fumar. No, yo no tardé 10 años en dejar de fumar. Yo tardé menos de un año en dejar de fumar. No, de 10 años nada. No. Algo he dicho mal o se me ha entendido mal. ¿Vale? Yo dejé de fumar
Antes de cumplir mi primer añito ya había dejado el tabaco. Porque había uno como yo que no me dejaba respirar y me estaba siempre diciendo, deja eso, deja eso, deja eso, deja eso. Y yo os digo que si aquí no hace falta estar de acuerdo conmigo. Si yo no quiero que estéis de acuerdo conmigo, me parece muy bien además que no estéis de acuerdo. Yo cuento hechos que me han pasado, no teorías. Yo dejé de fumar antes del año de haber dejado de beber. O sea, dejé de beber en el 2001 y antes del 2002 ya había dejado de fumar. Por la cuenta que me tenía. Digo que hay algunos que van directamente por causas de lo más variado, ¿no? Desde, como he dicho, desde el enfado, el nerviosismo, a la depresión, o los celos, o cualquier otra cosa. Pero eso sí, con una conscientes en el fondo de que ninguna de estas excusas, pues, alcanza el grado de razón, ¿no? O alcanzaba el grado de razón. Lo cierto es que lo que solía ocurrir en los momentos previos, pues, el funcionamiento mental, nuestro funcionamiento mental estaba controlado pues por el barrido mental que hacía desaparecer cualquier recuerdo malo, consecuencia mala o circunstancia negativa, por grave que ésta pudiera haber sido, ¿no? La vez anterior. Entonces se nos iba directamente al grato momento del consumo de alivio, aquellos primeros consumos que nos elevaban tanto, ¿no? Al comienzo de nuestras carreras, ¿no? Tiene su explicación con el disparo inicial de dopamina que se convierte en imborrable a lo largo del tiempo, ¿no? Ese puntito dopaminérgico que la gente que tenemos un síndrome de déficit de recompensa adolecemos del movimiento dopaminérgico de dopamina, ¿no? Por decirlo de una manera clara. Cuando damos con la sustancia adecuada o con la conducta adecuada que nos libera nos pega un disparo de dopamina importante, nuestro cerebro lo guarda, lo recuerda, y en el hipocampo eso no se borra nunca ya. Y a la búsqueda de ese puntito, ese es el puntito del que muchos se refieren, no al puntito de la borrachera, al puntito de la dopamina, que muchos no saben ni de lo que hablan. A ese puntito, detrás de ese puntito, mejor dicho, nos pasamos décadas, recordando que en una vez, de alguna manera, aquello fue genial, fue fantástico, fue inolvidable, fue realmente cojonudo, pero eso no vuelve a pasar nunca. Por muchos años que lo persigamos, hasta acabar en las puertas de la locura y de la muerte, hay quienes han perseguido ese punto sin volver a encontrarlo, porque eso solamente pasa una vez. Y es que, por muy raro que nos parezca, y por muy inteligentes que seamos en otros aspectos de la vida, en cuanto al consumo o al comportamiento adictivo se refiere, hemos estado temporalmente locos, mentalmente, enajenados mentalmente. Es un proceso, es una psicopatía de manual, aunque sea flaseada, pero son procesos en los que estamos totalmente fuera de control. Y la prueba es que hay gente que se puede exceder en el consumo o de determinadas sustancias, ¿no? O el comportamiento, pues voy a jugar una apuesta de no sé qué, pero llegan a controlarse en un momento dado. Tienen esa capacidad de control. O su índice de saciado pues les funciona, pero a nosotros no nos funciona. Esta es la diferencia. Hay gente que se puede exceder con el consumo, llegando pues a descontrolarse en un momento dado, pero luego pues vuelven a retomar el control. Pero los que somos potencialmente adictos, prácticamente sin excepción, seremos incapaces de conseguirlo. Nuestra naturaleza es el descontrol, no el control. Y no solamente nuestra naturaleza con relación al consumo, nuestra naturaleza mental conflictiva, de estar en un permanente barullo mental, siempre o en un proceso circular de pensamiento que nos tiene en vilo, ¿no? Siempre al borde de un ataque de nervios, ¿no? Y luego, pues, según qué sustancia sea, pues hombre, si es el alcohol, que es un depresor, pues te baja de vueltas. Y si andas un poco así, que te quedas como para atrás, te metes una raya de perico y vas para arriba que no veas, ¿no? Lo cierto es que ni el conocimiento de la sustancia, ni del comportamiento, ni las consecuencias de consumirla, ni la ruina económica,
ni el asco que nos producimos a nosotros mismos, ni siquiera el autoconocimiento son suficientes para detenernos. Y parece ser que en esto estamos nosotros como adictos y los expertos en adicciones, parece que estamos todos de acuerdo en la irremediabilidad de la adicción, ¿no? Hablamos de una enfermedad crónica que genera multitud de problemas, y no vamos a entrar otra vez en el tema de la comorbilidad y la mortalidad, porque ya hemos hablado 1000 veces, ¿no? Sin embargo, todos estos expertos también, y nosotros, muchos de nosotros, aceptamos que donde la medicina y la ciencia no consiguen triunfar, los procesos de contacto y de intercambio de experiencias de los grupos de ayuda mutua se han convertido en la evidencia científica de funcionamiento más eficaz ante las adicciones. Bueno, me he pasado un minutillo. Gracias por estar ahí, y mañana nos vemos otra vez. De todas formas, a ver si me acuerdo que hoy he puesto a última hora lo de... y pongo en la cosa esa, ¿cómo se llama? Bueno, en eso. El aviso de que estaré, para que así los fans se incrementen. Que nada, que besitos y que hasta mañana. Que seáis buenos. No seáis buenos, qué coño. Hasta mañana.